¿Cómo está esa banda semillosa? Muchas bendiciones, saludos, un abrazo hasta cada una de sus trincheras donde por la gracia de Dios avanzan el reino de Dios, no solamente con sus palabras, sino con sus obras, estas obras de justicia. Hoy este concepto de justicia en Romanos, bueno, en toda la Biblia, que no solamente es este concepto jurídico importante del que habla Pablo, sino que se extiende a un concepto eh, moral donde el creyente exhibe la justicia de Dios. Y yo leí en la semana una pregunta, una reflexión acerca para muchos, una cosa es el amor de Dios y otra cosa es la justicia de Dios. Pero en la Biblia parece ser que los términos no están tan distantes, sino que están cercanos, y aquí Pablo lo demuestra, ya que nos hace mucho énfasis en siervos de la justicia. Y sabemos que uno solo es el justo y uno solo es el que justifica. Hablo del aspecto jurídico, ¿no? Pero somos siervos de la justicia, aquellos que extienden la justicia de Dios, su redención por todo el mundo hasta que la tierra sea llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Bueno, pues cosas interesantes en las que pensar mientras uno lee con ojos frescos romanos. Les platico, no sé si les había dicho, pero después de déjenme así, quitar anuncios hasta de, no sé de cuánta cosa, no los puedo ver. Y ahora sí, como que ya los veo. Eh, Creo que les había platicado en alguna ocasión, pero no se fijen tanto aquí en la casa que está todo. Hay cajas, si volteo para un lado hay cajas, si volteo para el otro hay muebles de cabeza. No se fijen tanto. Eh, Terminando estos 7 años de servir al Señor plantando esta iglesia basada en el discipulado, bueno, en la enseñanza bíblica en la ciudad de Chicago, mi Biblia estaba muy, muy, muy marcada. Bueno, se las he enseñado y la de ustedes está igual, ¿no? Pero resulta que cuando marcas mucho tu Biblia, ahorita este es Mateo, pero cuando marcas mucho tu Biblia, pues es difícil tener ojos frescos para leer el texto, porque dices, bueno, ese ya lo observé, ese ya lo estudié, está lleno de referencias, está lleno de notas, está lleno de traducciones etimológicas aquí y allá, y los ojos se te van para allá, ¿no? Y es, no sé, para mí es un acto de disciplina ir a un texto con ojos frescos, ¿no? Y tenemos los semillosos que somos de la Ciudad de México, un amigo que se llama David Coyotl, que él ya no está allí. Quizás, sí, seguro lo recuerda Adriancito ahí en Tampa. Y él también un estudioso de la palabra de Dios, alguien que disfruta mucho de la palabra de Dios, de la enseñanza. Él ahora vive en Michigan. Pero él decía que para él era prohibitivo marcar una Biblia. Nosotros pues, tenemos como parte del discipulado, no márcala, ráyala, ¿no? Pero él no la marcaba. Y yo dije, se me hace increíble que alguien que gusta tanto de su lectura y que conoce tanto la Biblia no marque su Biblia, ¿no? Pero pasa el tiempo y las cosas cobran sentido. Y ahora digo, bueno, creo que una de las ventajas que tiene mi amigo David Coetl es que siempre que va a la Biblia va con ojos frescos. Eso está loquísimo. Entonces, porque ya los ojitos no se te van a tus definiciones. Otra cosa que yo hacía mucho, que hago menos, pero necesito hacer otra vez más, es que yo en mi Biblia hago mis bosquejos. La marco, la divido, busco el pensamiento dominante, después pongo los puntos. Por ejemplo, aquí estoy en Mateo, y aquí en la columna de acá está el punto 2 y el punto 3, ¿no? Y es difícil ir con ojos frescos al texto cuando ya tienes un bosquejo, cuando tienes un título y cuando ya lo marcaste, ya dices, bueno, esto es así, ¿no? Eh, Gracias, amor de mi vida. Y todo esto para decirles que he tratado de disciplinarme para venir a Romanos con ojos frescos. Y como les he platicado, eh, leerlo en su contexto literario. Sí, claro, teológico, por supuesto, pero literario, en otras palabras, ir junto con Pablo escuchando cómo él va armando los argumentos, cada uno de ellos, para respaldar su tesis. ¿Cuál? Capítulo 1, verso 16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Él está disertando profundamente
para exponer su tesis, el Evangelio de Jesucristo es para todo aquel que cree, primeramente al judío, por supuesto, pero también al griego. Esto es para todos y no hay, ahí nos deja ver que hay una reconciliación, no solamente vertical, sino horizontal. Y bueno, de eso platicamos ya cuando estábamos en el capítulo 1. Estamos en el capítulo 7. Abramos nuestras Biblias, pues, en el capítulo 7, comenzando en el verso 12. Y si siguen conmigo la lectura, leemos este primer e interesantísimo verso antes de tener juntos una palabra de oración. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Señor hermoso, gracias por tu palabra. Gracias por traernos, Señor, a través de toda ella, invitarnos, Señor, a conocer, a examinar, a considerar y a vivir todo el consejo de Dios, de pasta a pasta. Hoy estamos en un libro profundo, importante, que ha sido protagónico, Señor, en la historia de tu iglesia, Señor. Y bueno, rogamos por ojos frescos, un corazón puro, Señor, humilde, Señor, que se siga sorprendiendo y anhelando con mucha hambre, Señor, de escuchar tu voz. Danos, Señor, este corazón de un niño ansioso de recibir el alimento de su mamá. Como niño, Señor, dice tu palabra, anhelando la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos. Señor, danos ojos frescos para ver en tu palabra las maravillas de tu ley y contemplando en ella tu gloria como en un espejo, sigamos siendo transformados a tu imagen como por tu espíritu. Es lo que oramos tus discípulos, discípulas también. En el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Esta es la sección controversial, pero ojo que no es una controversia de cosas esenciales para la fe cristiana, diría yo, de vida o muerte, sino es aquí donde Pablo usa este singular, esta primera persona del singular, este yo, que muchos lo han escuchado como una. Sí, como una representación del no creyente, otros del creyente, otros del creyente maduro, otros del creyente carnal e incluso otros como una actitud solidaria de Pablo, usando este singular representativo con su pueblo Israel. Es interesante decir, y pueden checarlo, pero los padres de la iglesia, fíjense, en los primeros siglos lo leían así, en esta primera persona del singular representativo, donde Pablo se solidariza con su pueblo Israel. Y también en esta sección donde él expresa esta condición ante la ley antes de que Dios resplandeciese en él en la faz de Jesucristo, como lo dice en el libro de Gálatas. Interesantísimo leer el libro de Gálatas paralelamente con el libro de Romanos. Ahí te lo dejo de tarea, amadísimo Benja. Necesitamos los viernes incluirlo. Pero bueno, eh, yo quiero regresar a esa lectura, ¿no? Porque encuentro en el contexto literario un paralelismo fuertísimo entre considérate muerto al pecado y considérate muerto a la ley. Siento yo que el capítulo 6 y el capítulo 7 hay un paralelismo increíble entre estas dos experiencias del creyente nacido de nuevo y que son la antesala para esta precioso, el capítulo 8 que nos va a hablar de esta regeneración en el Espíritu Santo y de la esperanza de la que Él nos ha venido hablando en esta que nos gloriamos. Bueno, pues muchas cosas allí. Pero vamos a comenzar leyéndolo así. Yo titulé, déjenme leerles la intro que preparé por acá. En este capítulo, Pablo lleva a su clímax la valoración negativa de la ley como la base sobre la cual el hombre debe acercarse a Dios. Parece ser que todo lo que hemos escuchado acerca de esta tensión entre el hombre y la ley, acá en esta sección, llega como a su clímax. Si recordamos a qué tensión me refiero, bueno, les leo algunos versos. 3:20 dice, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. 4:15
La ley produce ira. 5:20, por la ley se introdujo para que el pecado abundase. 6:14, porque el pecado no se enseñoreará más de nosotros, que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto, repito, esta tensión, esta disfuncionalidad que existe entre la ley y el creyente, pero por otra parte, Pablo deja en claro que en esta sección, que el problema no es la ley. Me río porque, ay, Dios mío, porque a veces yo pienso que sí, pero no es así, ya que la ley es santa, justa y buena, como lo leímos en el primer verso. ¿Cómo puede entonces tener un efecto tan terrible la ley en el ser humano? ¿Cómo puede ser que esta santa ley produzca ira y haga abundar el pecado y suscite toda clase de pasiones, familia, pecaminosas? Pero para mí, un lector común y corriente, más corriente que común para todos aquellos que me conocen, una pregunta más importante es, pues, ¿qué esperanza puede tener el ser humano si la ley de Dios es incapaz para salvarle? ¿No? Y en esa categoría se encontraban nuestros hermanos judíos que conocían la ley. Y en esa categoría se encontraba Pablo, quien en algún momento llegó a jactarse de la ley, creyéndose irreprensible ante ella cuando la Biblia dice que ningún ser humano se justificaría delante de Dios. Sus tinieblas eran densas. Y Pablo dice en otro texto que esas mismas escamas o velo está en los ojos de muchos judíos hasta que les resplandezca la luz del Evangelio. Pero en esas tinieblas, en esa arrogancia es que Pablo vivía hasta que él se encontró frente a frente con el Mesías resucitado. Entonces, para mí, la pregunta de fondo, para mí, lector común y corriente, es, pues, ¿qué esperanza tiene el ser humano ante una ley buena, justa, santa, que es incapaz de salvarle? Entonces, mi reflexión en esta sección complicada. ¿Y por qué resalto lo de complicada? Porque quiero animarles, chicos, a que la relean y lleguen ustedes a sus propias conclusiones, ¿ok? Por esas razones que lo digo. La ley es perfecta, perdón, titulé a esta sección Jesús y la ley. Mm, yo me pregunté esta mañana, después de haber durante la semana leído, anotado, hecho notas y demás, si la ley es incapaz de salvar, ¿por qué no contrastarla con el que es poderoso para salvar? Jesús. Entonces, Jesús versus la ley. La ley es perfecta, Jesús es misericordioso, 12 al 14. La ley es buena, pero Jesús es el Cordero de Dios, 15 al 20. En tercer lugar, la ley endulza mi oído. En otras palabras, el pueblo de Dios se deleitaba en ella, pero Jesús escucha el clamor de su pueblo y es poderoso para salvar. Muy bien. Eh, la perfección de la ley, así como sus altísimas demandas, ¿cuáles son sus altísimas demandas? Amarás a Dios sobre todas las cosas. No tendrás imagen, no te harás imagen ni semejanza, ¿no? De lo que está en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, no las adorarás, santifica su nombre. O sea, estas demandas de verdad altísimas hacen distante la condición del ser humano y la perfección de la ley. Cuando trato de comparar o personificar la ley, eh, pienso en algunos de los personajes. Decía, ¿qué podemos comparar la ley? Y de repente, pues, rapidísimo, me vino la historia preciosa que cuenta nuestro Señor después de que, por cierto, un religioso trata de jactarse delante de él, ¿no? Preguntándole primero cómo podía el ser humano heredar la vida eterna y después quién era el prójimo, ¿se acuerdan? Me refiero a la historia del buen samaritano. Y la tengo aquí conmigo y se las quiero leer, si me permiten, Lucas 10, 32 al 36. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones,
Le quitaron la ropa, lo golpearon, se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote santo, justo y bueno. Eso yo se lo añadí. Que lo vio y se desvió y siguió de largo su camino. Este sacerdote, digo, ostentaba sin duda, pues muchas credenciales. Lo primero es que era de la tribu de Leví, ¿no? Seguramente. Pero también eran tantos los ritos que podían habilitar a un sacerdote que seguramente él no podía acercarse a un hombre violentado, ensangrentado. Y es así como nos ve la ley. La ley es santa, justa y buena, pero al parecer nos ve distantes y no puede hacer nada por nosotros. Llegó también a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo, pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre, sin pretensiones, ¿verdad? Y viéndolo se acercó a él, se compadeció de él y se acercó y le curó las heridas con vino y aceite, se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Me encanta cómo esta historia habla de este samaritano haciendo suya la causa de este hombre violentado, haciendo suya la necesidad, el hambre, no sé, la condición en la que estaba esta persona. Y el día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Me gusta como dice aquí. Y dijo, cuídamelo, ¿no? Otra vez, haciendo suya la necesidad de ese hombre. Y lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. Y la preciosa pregunta, ¿verdad? ¿Cuál de esos tres piensas que demostró ser el prójimo de que cayó en manos de la ley? No quiero alegorizar la Biblia, no quiero espiritualizarla. Les digo, en mi lectura yo me hice esa pregunta. Si tuviese yo que personalizarla, ¿a quién la haría semejante? Y se me hizo que esta era una buena historia de uno que sí, es perfecto, es justo, es santo, es bueno. El problema, pues, no era este sacerdote. El problema es de que hay una distensión, una lejanía, una discrepancia, una incompatibilidad entre una necesidad y una ley, pues que condena al hombre, ¿no? La ley tiene la capacidad de convertir la maldad humana en un terrible acto de transgresión también. Y esto lo dice acá, eh, verso 13. Sí. Luego, lo que es bueno, si están conmigo, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. O sea, la ley produjo en mí la muerte. No, 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 no. Hay una desconexión acá. La ley jamás va a producir muerte en el ser humano, no. En ninguna manera, sino que es el pecado. Esta fuerza perversa, autodestructiva, diabólica que ha pasado a todos los hombres por su rebeldía, por la dureza de su corazón y su corazón no ha arrepentido, por su dureza y por su corazón no ha arrepentido. ¿Qué? Para mostrarse pecado produjo en mí la muerte en medio de lo que es bueno, a fin de que el mandamiento, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Se me hace algo interesante porque en el caso de Adán y Eva, ¿no? A quienes se les restringió el consumir este árbol de la sabiduría del bien y del mal, tan pronto transgreden el pecado, eso se convirtió en transgresión. Lo que era lo que es una tendencia en el ser humano, la ley lo potencializa y lo hace convertir en una transgresión y en un acto de desobediencia y de deshonra a nuestro creador. Y eso es lo que hace la ley, lo potencializa, lo pone en evidencia. Verso 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, dice acá, controlado por el pecado. Y en esta lectura, chicos, sin entrar en el debate, porque también acerca de la lucha entre la carne y el espíritu, cosa que muchos teólogos eruditos derivados de la Reforma nos han compartido y que también es una excelente lectura, ¿no? Y está la discrepancia, pero yo solamente quiero poner en su mente cosas que yo no había considerado. En el capítulo 6, verso 2, se nos dice que los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En el verso 6 se nos dice,
que en nuestro viejo hombre fue crucificado junto con él para que el cuerpo del pecado o el pecado que vive en el cuerpo sea inoperante o destruido. En el 11 dice que nos debemos de considerar muertos al pecado, pero vivos para Dios. Y en los versos, en verso 21 dice, ¿qué frutos tenía de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es muerte, el 22, pero ahora han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Parece ser que él está hablando de esta condición pasada en él, pero también solidarizándose, por así, con un pueblo que sí, se deleitaba, se jactaba, tenía celo de Dios, pero vivía esta dicotomía, ¿no? De la que nos habla, o este doble pensamiento, siendo expuesta su rebeldía y su corazón alejado de Dios. Entonces el verso 14 dice, yo soy carnal controlado al pecado. Por eso pienso y leo que él está siendo solidario con este pueblo judío que todavía tiene un velo en sus ojos cuando se lee la palabra de Dios. ¿Ok? Pero bueno, ningún problema si cualquiera de nosotros tiene esta otra lectura entre la carne y el espíritu. Fabuloso, cada uno debe estar convencido en su propia mente y tampoco creo que ninguno de nosotros tenga el derecho de robarle a otro el derecho de llegar como discípulo de Jesucristo a sus propias conclusiones, ¿no? Esa es una responsabilidad de cada creyente. Pero bueno, yo les digo, estos versículos me hacen pensar en el paralelismo entre el capítulo 6 y el capítulo 7 y de la manera en la que estamos muertos los creyentes al pecado, estamos también muertos a la ley. Pero bueno, este capítulo habla de la ley, eh, Pablo en solidaridad con su pueblo, hablando también de su experiencia. Verso 15, ¿verdad? Ujú. La ley tiene la capacidad, ahora sí, de convertir la maldad humana en un terrible acto de transgresión contra Dios. La ley solo le hace saber a quien es incapaz de cumplirla lo sucio que es, lo indigno que es ante los ojos de un Dios santo y justo. Pero Dios, ¿se acuerdan Efesios 2:4? A diferencia de la ley, que es rico en misericordia por su gran amor con el que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Él, con Cristo, por gracia, no por las obras. Somos salvos y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo y nos hizo sentar en los lugares celestiales para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su ley, ¿no? De su gracia en su bondad para con nosotros. Porque por gracia somos salvos, por medio de la ley, no, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios. Tremendo contraste entre la ley, que hace que el pecado sea en sobremanera pecaminoso, y Jesús, que nos conoce y no nos condena. Jesús tuvo compasión suficiente para lidiar con nuestro pecado, llevándolo en el madero. Jesús y no la ley, nos dice Pablo en el capítulo 3, ya nos lo dijo en el capítulo 3. Por eso pienso que esto está hablando en solidaridad con aquellas personas que todavía tienen una venda en los ojos. Jesús y no la ley, nos dice Pablo, nos justificó gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Cuando la ley me decía, Héctor, el alma que pecare, esta morirá, Jesús me decía, este es mi cuerpo, que por muchos es partido. Haz esto en memoria de mí. La ley es perfecta, pero Jesús es misericordioso. Es mi pariente cercano, capaz también de salvarme. Vamos a leer los versos 15 al 20. Él ya no progresa mucho en el argumento acerca de la ley y el pecado, sino nos da algunas variantes. Escuchémosla. La ley es buena, pero Jesús es el Cordero de Dios. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. La ley es tan buena y efectiva que pone en evidencia la falsa dualidad que existe entre el querer y el hacer. Pablo, en un acto de solidaridad, repito, representando a su pueblo, con el uso de esta interesante figura retórica del singular, les decía yo, representativo, recuerda tanto la historia de Israel, pero también su propia historia, cuando la ley ponía no solo el deseo en la mente de ellos para cumplirla, sino que también evidenciaba su incapacidad de hacerlo. Y eso me hace pensar, ¿sabes? Cuando el pueblo de Israel estaba ahí en el monte Sinaí.
y estaba humeando. La gloria de Dios estaba en la cima de la montaña. El pueblo se había comprometido con Dios de andar y de cumplir cada uno de los estatutos de la ley que había sido dada por mano de Moisés. Y cuando Moisés vuelve a subir para que le sean dadas las tablas, ¿no?, de esta ley, el pueblo funde estas joyas con las que salió de Egipto y hacen pues un becerro de oro y deshonran a Dios. Y entonces ellos, pero digo, yo no sé ni cuántos días antes, pero habían con su mente deseado guardar la ley de aquel que con mano poderosa y brazo extendido les había sacado de la esclavitud de Egipto, pero había otra ley que se apoderaba de sus mentes, que les llevaba cautivo a la ley del pecado. Sin duda, esto es lo que Jesús, digo yo, estoy especulando también, pero ¿cuál habrá sido la conversación por la cual no comió ni bebió por 3 días Pablo allá en Damasco, en la calle derecha, ¿se acuerdan? Cuando después de ver a Jesús resucitado, él se arrepintió y se arrepintió. Yo conozco la historia de algunos de nosotros que en su arrepentimiento y en su dolor por el pecado han pasado épocas así de no comer, de no beber y de llorar. Seguramente este que se jactaba en lo irreprensible que era delante de la ley, Dios le mostró con su espíritu que él era un asesino. Dios no se nos dice, pero él respiraba amenazas en contra de los discípulos hasta que Jesús resucitado le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Persiguiendo a los discípulos, persigue a Jesús. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón, ¿no? Verso 16. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. En otras palabras, él está diciendo esto, que hay una fuerza en sus miembros que se ha apoderado de él. Claro que él es responsable, pero acá se me hace interesante que ya nos ha dado Pablo en Romanos algunas evidencias acerca de la pecaminosidad del hombre. ¿Se acuerdan? ¿Mueres? Sí, eres pecador porque la muerte no es natural. ¿Se acuerdan en el capítulo 1? Bueno, pues aquí siento yo que hay otra evidencia, ¿no? El hecho de que el hombre hace cosas en contra de su razón. Hay una fuerza que se apodera de... O sea, es interesante que el neumólogo que te dice que no fumes, fuma, ¿no? Que las personas que son nuestros consejeros tienen de repente vidas que van muy en contra de sus principios. Y es así como el ser humano vive. En el capítulo 1 nos dimos cuenta, ¿no? Yo voy a leer lo que escribí acá. Esta es una evidencia más de que el ser humano tiene un problema de raíz. El mal habita dentro de él. No son las reglas, las ordenanzas, los ritos, lo que van a poder cambiar su realidad, sino un cambio de corazón, un cambio de naturaleza que comienza justo allí, reconociendo su necesidad de salvación. Se nos habló en los versos pasados acerca del régimen de la letra y el régimen del espíritu. Esto hace referencia al pacto de la letra donde el pueblo se comprometía y en sus fuerzas tratarían de cumplir la ley, y el nuevo pacto, el pacto del Espíritu, Jeremías 31, donde Dios escribe sus leyes en nuestros corazones después de Él perdonar nuestros pecados, cosa que fue anunciada desde el Antiguo Testamento precioso. Jesús, a diferencia de la ley, nos dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas 5:32. Mientras la ley nos exhibe en nuestras malas intenciones, Jesús no nos condena. Y eso me gusta porque sí hay una falsa dualidad entre lo que se quiere y entre lo que se hace, evidencia de que el ser humano es pecador. Y de repente Juan te trae la historia de la mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio. Historia escandalosa, máxime en el contexto de la cultura judía, cuya ley era implacable y mandaba que en este caso la mujer muriese lapidada, apedreada. Y cuando traen las evidencias a Jesús, él solamente hace una pregunta.
después de haber escrito en tierra y tomar una pausa. Se especula mucho acerca de qué escribió el Señor en tierra, pero él le dice a la gente que le acusaba, representantes de la ley como Pablo, ¿verdad? Eh, el que esté libre de culpa, sea el primero que aviente la piedra, ¿no? Y uno a uno, dice Juan 8, se fueron y le preguntó el Señor a la mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Se han ido, Señor. Yo tampoco te condeno, porque Él no vino a llamar a justos, la ley sí, Jesús no, sino a pecadores al arrepentimiento. Eso tiene mucha profundidad, porque más adelante, cuando se nos habla de presentar nuestros miembros en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, de ser agradable a Dios, se nos va a pedir reflexionar en la gracia que hemos recibido, ¿no? En la gracia que nos ha salvado, en la mirada de amor, en el toque de Jesús, en la compasión de nuestro Salvador con la que nosotros necesitamos tratar a los demás, ¿no? Estamos tan llenos de reglas los cristianos. Bueno, no están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo. Pero hoy me enteré de que, sí, ese ya no iba a ser chisme celestial, así, me lo voy a, me lo voy a privar. Pero hay tantas reglas. Escuché algo así como que no lo podía creer. Y se me dijo, bueno, pues esto es así porque la gente que pidió estas situaciones que fuesen así, pues son sus líderes espirituales. Y dentro de mí dije, ¿son sus líderes espirituales o son sus opresores espirituales? Porque Jesucristo, la verdad, vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por supuesto que somos llamados a un orden, ¿no? Y cuando el discípulo es bebecito, es tenido con tutores, bajo curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Hay un crecimiento, sí, pero al final del día lo que nos motiva a los discípulos de Jesucristo es el amor con el que fuimos amados, no las reglas, no las normas, ¿no? Eh, y eso es muy de fondo, ¿sabes? Esto, de verdad, ya lo platicábamos la semana pasada, ¿no? ¿Por qué sigues al Señor? ¿Por amor o por deber? Hoy tenemos para nuestra conversación una pregunta también interesante, sencilla, pero que tiene implicaciones importantes. Vamos a seguir leyendo antes de ir a la conversación. Yo sé que en mí, escribe Pablo, en mi carne no mora el bien, porque el querer, el bien, está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que habita en mis miembros. No es que no esté tomando responsabilidad, no es que un espíritu chocarrero lo esté manipulando. No, lo que está dejando en evidencia otra vez es que el pecado, esta fuerza autodestructiva, ¿no? Que nos fue transmitido por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, tiene control de la mente humana y ha llevado a la raza humana al lugar donde está justo por haber deshonrado a su creador, no dándole gracias. El pecado ha tomado el control de él, de todas sus acciones. El hombre separado de su creador ha traicionado sus propias convicciones. Su mente se ha oscurecido en el pecado y el pecado se ha convertido en el verdugo al que éste le está sujeto. Ante esta realidad, la ley queda muda, pero Cristo, nuestro abogado, intercede día y noche por nosotros, ya que Él es el mediador, Él es la propiciación por nuestros pecados, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a diferencia de la ley. Vamos a los últimos versos 21 y 22. Sí, la ley endulza mi oído mientras Cristo escucha mi clamor. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, está enfatizando en este hecho, ¿no? Esta es una confesión valiente a la que todos nosotros necesitamos llegar, que el mal está en mí. Y no creo, a ver, que sigo creyendo que Pablo está hablando de la imposibilidad de la ley para salvar al ser humano.
Pero Héctor, ¿tú no crees en la lucha entre la carne y el espíritu? Claro. Gálatas 5:17, ¿no? Dice que la carne y el espíritu se oponen entre sí para que no hagamos lo que queramos. Por eso digo que este debate no es debido a muerte. Ambas posturas son sostenibles por la Biblia, pero yo creo aquí que está defendiendo el Evangelio y la suficiencia de nuestro Salvador para poder libertar al ser humano de la esclavitud y la muerte y también una emancipación, chicos, de un sistema religioso opresor que nos condena y que amenaza con reducir nuestra libertad en Cristo si es que por un momento decidimos estarle sujetos. Los judaizantes están, pero a la orden del día, las reglas para justificarte delante de Dios, hacer diferencia entre las personas y reducir la gracia de Dios están a la orden del día. Es el pan de cada día, pero el Evangelio solamente apunta al dador de la gracia, aquel que merece toda gloria, toda honra y todo honor. Entonces, alguien podría decir que solo un cristiano tiene el Espíritu Santo, que tiene el Espíritu Santo, podría deleitarse en la ley de Dios. Y ya les platicaba en el capítulo 10 de aquí de Romanos, en el verso 2, nos dice Pablo que los judíos que no tienen a Jesús, que tienen el velo en sus ojos, se jactan y tienen celo de la ley de Dios. Entonces, no es un tema de debate, pero creo yo que sigue hablando de lo mismo en una primera persona del singular representativo, hablando de la tremenda necesidad que termina en un gran clamor. Verso 23. Veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esta es la historia de Israel y les levantaba un profeta, un rey, un juez, y era el cuento de nunca acabar, y Dios restaurando y el pueblo pecando, arrepintiéndose. El libro de Nehemías, ¿se acuerdan? Capítulo 8 que nos encanta a los semillosos, no es sino en el capítulo 9 que otra vez esta ley preciosa que estuvo cerrada por 100 años, le echaron tras sus espaldas, ¿no? Y el libro de Nehemías termina de una manera tristísima en aquellos que se deleitaron en la lectura y en la proclamación de la ley de Dios después de 100 años en el capítulo 8 de Nehemías. Y miren cómo termina este pasaje, para ir a nuestra conversación. Este final es increíble. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Me encanta, yo puedo escuchar a Pablo en una solidaridad increíble con el pueblo de Israel, por quien dice más adelante que tiene un profundo dolor en su corazón, del cual dice también que él desearía ser anatema, apartado de Cristo, si ellos conocieran a su Mesías. O sea, está solidarizándose con un clamor que el pueblo de Israel no puede porque no conoció al Rey de Gloria, antes bien lo crucificó, expresar, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y vemos a nuestro Dios a través de la historia escuchando el clamor y hasta el día de hoy la creación gime, esperando ser libertada de la esclavitud de corrupción a la que fue sujeta, no por su propia causa, sino por la causa del que la sujetó en esperanza, porque la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que la creación aúna, gime y está aún con dolores de parto hasta ahora. O sea, ese clamor existe. Y dice, y más adelante vamos al capítulo 8 donde nosotros también gemimos y gemimos porque somos el cuerpo de Cristo. Tenemos el Espíritu Santo de Dios, quien Dios gime e intercede de acuerdo a la voluntad de Dios en y a través de nosotros. O sea, Dios sigue escuchando el clamor. Yo tengo una hija que no conoce de Cristo y tiene un corazón duro ante mis ojos. Es, es la película que no grabó Bruce Willis, Duro de Salvar, ¿no? Ella es. Pero yo estoy seguro que Dios escucha el clamor de esta nena
que dice, ¿quién me librará de esta soberbia? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? Y es Pablo otra vez, solidarizándose con un pueblo rebelde, de dura cerviz. ¿Quién nos librará? ¿Y quién librará al ser humano de esta ley distante que lo condena y lo acusa con razón? Gracias doy a Dios, verso 25. Gracias doy a Dios por Cristo. Ese es el Evangelio. A mí se me hace que esta lectura reacciona a esta preciosa tesis. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree y prepara las cosas para el capítulo de 8, este clímax precioso que se ha venido preparando en estas dos primeras secciones del libro de Romanos. ¿Les parece que... y la última sección. Y el pueblo de Israel sigue con su corazón duro. Así que, final del 8. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora hay una nueva realidad para aquellos que estamos en Cristo Jesús, capítulo 8, verso 1, alineada con todo lo que nos ha dicho capítulo 5, capítulo 6 y ahora capítulo 7. Chicos, vayamos a nuestro tiempo de conversación para tomar juntos la cena del Señor. Nos va a dirigir el pastor Eric desde Nicaragua y después para el chisme celestial. Disfruten su conversación.